citamos los himnos, hay los versículos de Juan, Evangelio de Juan y capítulo 1 del versículo 46 hasta el 49, que es el siguiente. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Curioso, ¿eh? Y por último, el 49, respondió Natanael con todo el euforia y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Para exponer esta predicación, pensé que pusiéramos nuestros pensamientos, nuestros corazones en las dos personas en especial, que es en Natanael y Jesús, en la piel de la respuesta de Jesús y la actitud de Natanael a la vez, ¿vale? Y como tal, expuse 3 capítulos o 3 temas, que uno es el amor de Jesús, el amor justo de Jesús y por último la restauración de la humanidad. Empecemos con la ayuda de Dios. El amor de Jesús. Para hacer este análisis de amor de Jesús, quisiera analizar versículo por versículo para comprender la relación entre ellos dos. Primer versículo, que pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Esa pregunta le dijo a Natanael a Felipe. Pero con ese enfoque quisiera dirigirme a un matiz, la sinceridad del corazón. Es curiosa la sinceridad que le pone Natanael en relación a Felipe. Está convencido de que en una zona de este estilo de ambiente no puede aparecer nada de gran importancia. Al fin y al cabo, todos tenemos tendencia a ir muy cargados de culturas, campos visual, información tipo noticias, etc. Todo y así mal juzgamos las intenciones de Dios en ocasiones. Pregunto: ¿qué le comunica Felipe
a Natanael, que lo comprende él mismo para poder argumentar 100% que él estaba equivocado. También podemos ver que Natanael tenía claro que en el mundo hay dos tipos de ambientes, el bien y el mal. Pero ¿comprendía realmente dónde están estas zonas? El mundo, cuando o el universo son cosas diseñadas por Dios. ¿Dios es parte del diseño o es una parte externa? Me pregunto, pero si vamos directamente al siguiente versículo, el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando Natanael se acercaba a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Fue dictatorial? ¿Imposición? ¿Derechos? ¿Orgullo? Ninguna de estas salió de su boca en Jesús, realmente. Pero analicemos los dos versículos. Natanael estaba convencido, pero ¿qué le dijo Jesús? Que era una persona de quien se puede tener confianza, que no es de engaño. Me pregunto yo, en el mundo que estamos, ¿hay alguna persona que no haya dicho alguna mentira? Por mi parte, es imposible. Para la humanidad, quizás no seamos mentirosos, pero realmente lo disfrazamos. Todo de manera que no se vea el inconveniente en sí. Conclusión: la respuesta de Jesús fue más un cariño dirigiéndose a Natanael, muestra de ánimo, amor para con él, sin mal juzgarlo realmente. ¿Podemos comprender algo de estos dos versículos? Jesús, si hubiera querido ser como nosotros, en la humanidad en sí, ya hubiera puesto la palabra clave imagino que comprendéis, la clave es juzgar. Su corazón no iba en esa dirección del corazón. Impulsos para humillarlo, realmente. Su dirección era de ánimo. A donde me dirijo al siguiente matiz de un ánimo de corazón que expone Jesús con Natanael, que me presento con el capítulo 48, que le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Quién tiene la capacidad, pregunto,
de profundizar en el corazón humano y mente para entrar en lo más profundo. No hay argumento bíblico donde ponga lo que quiero remarcar ahora mismo. Pero quiero enfocar lo siguiente. ¿Puede ser posible que la indirecta de Jesús fuera que estaba orando Natanael debajo de la higuera en ese momento? ¿Estaba comunicándose con él al mismo momento? Si realmente fue así, no lo sé. Pero lo cierto es que eso también llegó en otra ocasión. Recordad, en Juan también hay la referencia de la samaritana de el pozo, que al mismo momento Jesús le dijo a ella: ven, que venga tu marido y que hablamos. ¿Y qué le dijo ella? No tengo marido. ¿Y él qué dijo? Ya lo sé, realmente tú tuviste 5 y ninguno es tu marido. ¿Lo podemos comparar con Natanael, ese enfoque, realmente? Puede ser que estuviera orando. ¿Qué estaba mostrando Jesús en el corazón de Natanael y a los de su entorno? Que con mucho cariño y sensibilidad escuchó su petición a la Trinidad de Dios. Quizás la petición fue cumplirla, pidiendo claridad en la fe de él mismo. ¿Cuántos lo necesitamos? Esa claridad. Y como tal, en este versículo resalta el subir el ánimo de unidad, de comunión, de cercanía, de un Dios con todas estas características, las cuales eran incomprensibles en aquel tiempo donde Dios se le veía muy lejano, se le consideraba lejano realmente. Como ya vemos muy claro, el versículo 49 ya exclama de un corazón dispuesto a comprender quién era Jesús verdaderamente. La pregunta clave siguiente que pregunta Natanael: ¿de dónde me conoces? Como sorprendido. Esta debería ser la pregunta del momento de toda nuestra vida, tanto para Natanael como para todos los que aquí estamos reunidos. ¿Quién tiene la capacidad de profundizar tan profundo hasta poderte decir tus necesidades futuras? Por decirlo de otra manera, ¿quién eres? ¿Quién crees que se conoce a sí mismo perfectamente? ¿Realmente nos conocemos de manera individualmente tan claramente nosotros mismos? Para remarcar, ¿de dónde me conoces? Realmente deberíamos decir con toda sinceridad que nos conocemos muy, pero que muy poco,
realmente. ¿Cómo responde? Como respuesta de Jesús, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nos hace reflexionar. ¿En qué provocó una chispa en Natanael? En referencia al versículo 49. Era algo profundo, seguro, pero a la vez, ¿hasta dónde llega la intimidad de Jesús para comprender cosas tan oscuras y profundas a la vez? Si Jesús llega con tanta rapidez, me pregunto, ¿no sería mejor que Él nos muestre el buen camino? Lo cierto es que Jesús, con mucho amor, le mostró a Natanael que podía depender de Él, o podría seguir comunicándose con Él y la Trinidad de Dios en oración. ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros en la piel de Natanael realmente al encontrarnos con Jesús? La reacción de Jesús fue un amor, una intimidad. Ahora vamos al capítulo siguiente. El amor justo de Jesús. Me pregunto, hasta por mí mismo, ¿la humanidad es justa? Yo, sinceramente, no lo creo. Tenemos la tendencia de torcerlo todo para la dirección que nos conviene realmente. Natanael, por si no lo sabíais, y si lo queréis buscar, porque estamos analizando el Evangelio de Juan, si buscamos en Mateo 10 y versículo 3, podemos ver que Natanael era Bartolomé a la vez y era un fiel servidor de Jesús, pero tuvo que aprender, como todos, del más sabio. ¿Sabio humano o sabio divino? Para saber mínimamente andar es una fe verdadera. ¿Cómo podemos andar realmente con una dirección correcta? Me pregunto, ¿qué nos dijo Dios en el tiempo de Moisés en referencia a lo justo? En Éxodo 20 y versículo 3 nos dice lo siguiente. Lo podéis buscar en calma o lo dicto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde tenemos el corazón, la humanidad? Me pregunto. Yo mismo, solamente por levantarme por la mañana, me hago esa pregunta. A veces, en las cosas visibles o nuestros intereses. No es muy difícil de ver que nuestros impulsos, hasta con nuestra pareja, yo no tengo pareja, pero puedo ponerlo a la práctica, del matrimonio, le podemos
querer hacer creer que aquello que Él quiere hacer no lo podemos hacer. Pero ya es una mentira. O para colorearlo de otra manera, ya estamos cogiendo a otro estilo de Dios, a nuestro interés, a nuestra conveniencia. Y saltamos a otro enfoque más cercano, que lo pregunto de otra manera. ¿Qué nos pide Jesús? Lo mismo que Moisés, diría yo. Y si lo miramos en Juan 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Dónde ponemos el corazón al final? ¿A Dios o a la humanidad? Dios no es tan cruel como algunos creen. Si fuéramos más sinceros con Él, quizás tendríamos un campo visual o espiritual muy distinto. Andaríamos con una mejor corrección de nosotros mismos, reconociendo nuestra flaqueza y fragilidad realmente. En nuestro corazón, mente y sentimiento hay fragilidad. Y pregunto o comunico, ¿lo aceptamos como corresponde a Jesús? Analizando a Juan, el Evangelio, mire el capítulo 5 y versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él realmente. Sinceramente, el mundo, la humanidad, el abuelo, el padre, la madre y yo, para llegar al final, estamos en un proceso de reconocimiento de quién es Jesús realmente. Pero tristemente tenemos una batalla interior que batallar realmente a solas. O pregunto, en comunión con Él, ¿qué es ese Él? Jesús, Cristo. Pero, porque sin Él, ¿cómo estaría la batalla esta? Para mi punto de vista, la batalla, si no es en Cristo, ya está vencida con el rey de este mundo, Satanás. Nuestra actitud es de soledad, interés de uno mismo, riqueza, sexo, lo que queráis, realmente. ¿Qué nos muestra Jesús en su venida? ¿Qué creéis que mostró Jesús cuando vino? A mi análisis y en mi corazón hay lo siguiente: el cariño, preocupación, amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, y hay mucho más. Es fácil poner en práctica
estas actitudes? A mí me cuesta mucho, realmente. Me duele reconocerlo, pero así es. Me preguntaría, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Del versículo, como Natanael pregunta, ¿de dónde me conoces realmente? ¿Quién eres tú, que me conoces tan bien? Y pregunto, ¿a quién podemos ir? Terminando el análisis lo justo. Y la otra pregunta siguiente, ¿de quién tendremos dirección en la vida? Para terminar, hasta el otro capítulo, hay la respuesta, cómo respondemos a veces, y en tiempo de Pablo, poco tiempo que Jesús resucitó, cómo respondieron la mayoría de la gente. Y Pablo los puso a raya, que es en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Ciertamente, en otro tiempo no conocíais a Dios. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, aquí va la clave. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué nos comunica Natanael en el último capítulo? Ahí, último versículo. Y con toda su sinceridad directa, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Gracias a la misericordia de Dios, llegó alguien en este mundo dispuesto a romper culturas, tradiciones, actitudes, injusticias, etc. Pero pregunto, ¿tuvo algún precio que asumir esa persona? Cogiendo el versículo 49, palabra por palabra, para reflexionar, puse 3 palabras para analizar. Rabí, en sí, su palabra es maestro. Pero ¿quién nos muestra esta palabra? De una persona que reconoce a Jesús como alguien no importante, sino alguien con autoridad, con derecho y con sinceridad y claro. Y ahora vamos a lo profundo. Hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios, hermanos? Para mí, al comprender, es el único que puede dar a conocer a Dios.
Si lo buscáis en Juan, capítulo 1, 18, allí lo pone muy claro, por mi parecer. Pero me hace la cosa clara a preguntarme, por lo que os pasaré a comunicaros. Me sorprende que antes que Él viniera, Jesús, ya usaban ese dialecto antiguamente, antes que Él viniera, Jesús. Y voy a remarcar puntos. Lo curioso es que en tiempo antes que Jesús, el territorio de Egipto, antes del tiempo de Éxodo de los judíos, más o menos, esa es mi conclusión, a unos 3000 años antes de Cristo, los faraones o reyes eran conocidos como los hijos de Isi, que en su traducción o enfoque, los reconocidos como divinos, directamente. Ahora, si saltamos en el apartado de el tiempo de Babilonia, de la historia de Daniel, se habla del Hijo del Hombre, poco distinto, donde el libro, como Enoc, que no entra dentro de la Biblia, es distinto, pero tiene su similitud en su tiempo, en tiempos distintos. Y es curioso. Pero analicemos Daniel. ¿Qué nos dice Daniel? En el capítulo 7, del versículo 13 y del 14, 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, ¿qué dice? Su reino, ¿y qué dice? Uno que no será destruido. ¿Dónde está la pluralidad? Solamente hay un reino, realmente. Pero saltamos más cerca, a los romanos, greco-romana. Se consideraban a los hijos que nacían de mujeres humanas, pero ellos eran dioses. Y dices, curioso, a ese tiempo antes de Cristo. ¿No creéis que la humanidad en sí ya sigue ese patrón de siempre querer destacar y desperdiciar al verdadero Dios? Ahora nos vamos a Jesús directamente, con la pregunta de esta palabra, Hijo de Dios. ¿Qué diferencia se le ve a Jesús de los mencionados?
entre los anteriores y la profecía de Daniel. Que a la vez que nosotros nos consideramos como eternos, o que quizá seríamos la excepción de la que carga del pecado en la muerte, o que quizá seríamos la excepción por la carga del pecado, de la muerte, donde los salmos de David nos señalan que podríamos ser. Pero ¿cuántos ateos realmente afirman, quizás yo no muera? Así porque así. Pero si miramos los salmos de David, el Salmo 82 y versículo 6, Dios Padre o Jesús no tuvo problema en remarcarnos como dioses. Y dijo lo siguiente: y dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. ¿No consideráis que la muerte es una realidad eminente, que no podemos pasar de ella? La distinción que nos hace reflexionar en qué categoría estamos, tiene razón quizás Daniel de que vendría alguien verdaderamente a gobernar correctamente en este mundo. Y si Daniel en siglos atrás lo podía remarcar o enfocar, miremoslo en otra dirección, en el Nuevo Testamento, a ver si coincide algo. En Juan, el Evangelio de Juan, 12 y 13 de los versículos. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Parecido, ¿no?, con el Salmo. Pero para terminar la pregunta siguiente, ¿quién es el que llevará la verdadera corona de Rey y Dios? Es curioso cómo el mismo Jesús no quería destacar ni halagos cuando vino, pero sí observamos la reacción de los que le conocían. Si miramos los evangelios, los 4, tenemos muchos ejemplos de sus milagros, pero también las reacciones de los demonios, que definitivamente le tenían una petición, él tenía una autoridad, un derecho como tal. Y tenían que pedirle permiso y temor a él como tal. Y a mi pensar, en Marcos encontré el capítulo 5 y el 7 versículo. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo?
Esa es la historia de bueno, ahora no me sale el nombre. El demonio que tenía más de un demonio a la vez, ¿no? Pero reconocía su autoridad. Como conclusión, ¿quién tiene que pedir tantos halagos? Finalmente se ve la realidad de quién es, o para señalar quién somos. La definición final de Natanael ya es muy clara por mi parte. ¿Qué rey estamos esperando? ¿O qué rey se encontró Natanael? La última palabra, rey, como puedes imaginar. El gobernante eterno, el firme, el que no cambiará, el que seguirá para adelante, como Daniel remarca. Es curioso, pero el mismo Lucas lo remarca otra vez. Es en capítulo 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como dijo Pablo al principio de la restauración, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿A qué libertad estamos dispuestos a seguir? El mundo en el que estamos, podemos decir verdaderamente que hay libertad. O seamos sinceros, hay una esclavitud en el mundo a oscuras. En el mundo de este terreno, ciertamente, estamos limitados, somos frágiles y no tenemos control de nuestras vidas. Como hoy el hermano ha orado, no tenemos control ni de nuestras vidas, realmente. Pero hay un detalle, una opción final. No tenemos control de la vida, pero sí que tenemos una opción. Tenemos un privilegio a decidir en nuestro corazón a dónde nos dirigimos, dónde ponemos el corazón y mente de sinceridad. ¿Qué decimos? ¿Seguimos al verdadero rey? Pregunto. Y para terminar, a mí me encanta ese versículo de Pedro, que es enormemente grande, su sinceridad, donde pone Juan, capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Qué opción tenemos? Para terminar el texto, ya que ha habido muchos versículos por en medio, disculpad mis pasos, pero me gustó un texto de un libro que me gustaría compartir, de un enfoque de un pastor. El amor a Cristo y a las almas
araqué. Disculpad mis lenguas. El amor a Cristo y a las almas hará que un hombre esté dispuesto a gastar lo suyo y a ofrecerse a sí mismo. Aquel que ora, predica, estudia y trabaja hasta morir por el honor de Cristo y el bien de las almas, no sufrirá pérdida al final. El ejemplo, el amor divino es como una vara de mirto que hace que el viajero que la lleva en su mano no se desmaye ni se fatigue. El amor divino es muy operativo, pero si no obra, no es amor divino en absoluto. Tenemos que ponernos las pilas en práctica, que Dios nos ponga a todos a trabajar en su honor. Que el Señor nos ayude a caminar en sus caminos. Amén.